Vale, ¿tengo que hablar de esto o reviento? Y es que este último capítulo del manga de One Piece puede que nos haya revelado un detalle muy importante sobre las frutas del diablo. Este vídeo va a estar dividido en dos partes. Una primera en la que hago un análisis del capítulo y comento detalles, curiosidades y demás al momento, y la segunda en la que voy a hablar de ese detalle al final del capítulo y una teoría que tengo al respecto. Tendréis las partes del vídeo divididas en la línea de tiempo, pero si por algún motivo YouTube no lo muestra, os dejo los tiempos en pantalla por si queréis ir directamente a la teoría. Dicho esto, comencemos ya de una vez porque madre mía. Pero antes de empezar con el capítulo, comentar el nuevo Color Spread, el cual nos muestra al fin la paleta de color de todos los Vegapunk. Si bien algunos personajes no me los imaginaba con esos tonos, no me desagradan, la verdad. Están guapos y son curiosos. Ahora, el capítulo se titula Querida Bonnie o Para Bonnie, según la traducción, y además este sigue la línea del anterior, titulado Gracias Bonnie. Siento que es importante comentarlo ya que resume en gran medida el tema central del capítulo, que son las cartas de Kuma a Bonnie. El capítulo empieza justo donde se quedó el 1100, con Kuma visitando el reino de Goa y conociendo a Luffy mientras entrena. Este termina identificándolo como el hijo de Dragon a través de un pequeño recuerdo con este, en el cual le advierte con unas palabras que siento que van a tener mucho más peso en la historia. De hecho, estas me recuerdan al que sucedieron en los dos capítulos anteriores, donde Kuma dijo que sería capaz de hacer un pacto con el diablo con tal de salvar a su hija, solo para que en el siguiente capítulo esté hablando con Saturno. Además, esto nos aclara que Dragon tuvo que abandonar a Luffy para protegerle, algo que, si nos ponemos a pensar, es algo evidente, pero que, con la larga trayectoria de padres ausentes que hay en el anime y el manga en general, habíamos pensado que era otro caso más. Abandonar a Luffy supone que Dragon quiere proteger a su hijo, que no quiere que éste se vea involucrado de alguna forma con él, para que no se aprovechen de su situación, y además sirve como sacrificio personal para con la revolución. Vemos a un Luffy de 16 años, a punto de hacerse la mar mientras nos enseña cómo este perfecciona la habilidad con la que terminará derrotando a Arlong más adelante. Algo curioso es que este habla acerca de cómo usaría ese ataque en caso de que alguien intente separar a sus Nakama de él, lo que ocurrió justo con el Gyojin. Y algo que me sorprende y me apena mucho es el hecho de que Kuma haya estado tan cerca de Nika, pero que ninguno de los dos supiera ese detalle. También me hace gracia pensar en el hecho de que este escuchó a Luffy decir que quiere proteger a los Nakama y que no va a permitir que nadie los separe de él solo para hacer eso mismo en Sabaody. Y sí, todo era parte de su plan y tal, pero no deja de hacerme gracia eso, perdón. Kuma continúa con su viaje por el mundo, salvando barcos que han sido atacados por piratas y escribiendo cartas para Bonnie con todo el amor del mundo. Sin embargo, esas cartas parecen no llegarle a su hija, todo por culpa de Alpha, la enfermera perteneciente al Cypher Pol 8 que las destruye totalmente asqueada. Esto además le añade mucho más peso a esa escena de Marineford, donde Bonnie llora al ver a los pacifistas. Ella está buscando a su padre, una persona amable y bondadosa que, por algún extraño motivo, nunca llegó a escribirle ninguna carta, solo para ver un montón de clones y personas idénticas a él disparando rayos láser y acabando con personas. Eso es algo muy duro de ver. Y mientras Bonnie y los habitantes del reino de Sorbet juegan al Jenga, algo que ya nos reveló Oda a través del SBS del tomo 82, el cual salió en 2016, vemos algo curioso. Y es que Bonnie, al enfadarse por perder el juego, termina adoptando una forma que nos puede recordar a dos personajes distintos. El primero puede ser el propio Kuma al tener esos ADN de Buccaneer, mientras que por otro lado nos puede recordar a la pelea de Luffy contra Kaido, cuando este activa la quinta marcha y se comprime el vientre para tener unos músculos más desarrollados. Pero eso lo comentaremos más adelante. Mientras Alpha le da un jarabe a Bonnie que solo sirve como excusa para retenerla por más tiempo en la iglesia, Jojo y la abuela Connie hablan acerca de los poderes de esta, con la anciana mencionando el proverbio «El halcón inteligente esconde sus garras». Otro pequeño foreshadowing al final del capítulo con el que se nos enseña que para ganar a los oponentes más duros hay que saber guardar las mejores cartas para el momento oportuno. El capítulo vuelve otra vez con Kuma, el cual está en el futuro Egghead con Vegapunk, quien está diseñando las nubes que le permitirán construir el gran laboratorio y su cerebro, así como los hologramas. Esto es algo curioso, ya que yo pensaba que no se cortaría la cabeza hasta tener terminado lo que viene siendo la estructura final de Egghead,
pero supongo que tendrá todo ese conocimiento a salvo en algún recipiente provisional o algo. Además, también se nos dice que la idea original para Pan-Hazard era esa, incorporar los hologramas y las nubes isla para hacer flotar el laboratorio. Recordemos que todo esto que nos está contando es hace 3 años de la actualidad y que podríamos haber visto todo esto en el arco de Pan-Hazard de no ser porque Caesar falló con un experimento hace 4 años de la actualidad con el que se esparció un gas venenoso y destruyó 2 de los 3 laboratorios que había. También vemos a Stussy, la cual le pregunta a Kuma si ya ha perdido toda su voluntad, a lo que éste le responde con otra pregunta igual de irónica, haciendo referencia a que ella es un clon de Miss Buckingham Stussy. Vegapunk nos explica que, aunque le quita la voluntad a Kuma, la cual se corresponde con los recuerdos y las emociones, quiere que éste conserve parte de su conciencia, lo cual parece que es algo completamente distinto a la voluntad, pero que tiene su relación. Kuma, mientras tanto, sigue escribiéndole cartas a su hija, la cual ya ha cumplido 9 años. Por desgracia, esa carta tampoco le llegó, por lo que a pesar de haber disfrutado de un cumpleaños increíble, con los habitantes del reino de Sorbet felicitándola y la anciana Connie preparándole una pizza gigante, Bonnie terminó su cumpleaños llorando, al pensar que su padre se había olvidado del cumpleaños y de ella misma. Medio año más tarde vemos que sigue sin llegarle ni una sola carta, mientras que en la Armada Revolucionaria se nos muestra la confusión de estos al ver que Kuma se comporta de una forma más seria y fría, sin mostrar sentimientos y sin decir ni una sola palabra. Este es un momento importante, ya que vemos cómo Kuma, pese a todo, seguía con algo de voluntad y conciencia, puesto que le quedaría otro medio año para ello. Y no estoy completamente seguro de esto, pero diría que por estas fechas los sombreros de paja estarían más o menos por Enies Lobby o incluso Cyril Erbark, lo cual nos dejaría una buena referencia a la hora de ver cómo eran esos momentos finales de Kuma. Bonnie ya se ha curado de la enfermedad y las piedras han desaparecido de su cara, por lo que ya puede salir de la iglesia al fin, aunque Alpha no está de acuerdo con esto y le dice que tenían que cuidarla hasta que ésta cumpliera los 10. Ambas discuten, pero pasado un rato, la anciana Connie le cuenta la verdad a la niña. Y es que tanto Alpha como otros agentes del gobierno, borrachos después de beber un montón, dijeron que Bonnie ya se había curado. Y comienza a sospechar más acerca de por qué, si está curada, quieren retenerla por más tiempo, así como que Kuma no hubiese enviado ni una sola carta. Giorgio y otros pescadores están listos en el puerto para irse y la anciana Connie tiene un plan. Sabiendo de antes no solo que Bonnie puede cambiar su edad, sino que al hacerlo a una muy avanzada, esta se parece un montón a ella, ambas intercambian ropas y la joven se hace pasar por ella, logrando así salir de la iglesia por primera vez. Y esta escena es increíble. Pensad que Bonnie contrajo la enfermedad de su madre entre los 3 y 5 años, y que en el momento en el que sale de la iglesia tiene casi 10. Literalmente ha pasado más de la mitad de su vida encerrada entre 4 paredes de ladrillo sin que entrara ni una sola pizca de sol para que no empeorara su enfermedad. Esos primeros pasos que da hacia el exterior en los que ve todo, en especial el sol, es algo muy emocionante. El barco zarpa y Bonnie huye junto a sus amigos, pero Alpha se da cuenta de que le han engañado y va tras ellos. Mientras vuela hacia el barco, Bonnie recuerda algo que le dijo su padre hace tiempo sobre cierto dios que adora, conocido como Nika. Su cuerpo tiene las propiedades de la goma y basa su estilo de pelea en la imaginación. Entonces, Bonnie salta hacia Alpha, alterando la edad de su cuerpo a través de la habilidad Futuro Distorsionado, y vemos cómo hincha y estira su brazo, muy similar a Luffy. Entonces la joven le mete un fortísimo puñetazo a Alpha, un ataque devastador que manda a la enfermera al agua y que nombra como Nika Mitai Namirai, o en español, futuro alterno de Nika. Y esto es lo más importante de todo lo que trataremos ahora. Bonnie, junto a sus amigos pescadores, empezaron su aventura por el mar. La fuga fue notificada al gobierno, lo que hizo que pusieran una recompensa bajo su nombre y haciendo que pasara a formar parte de la peor generación. El capítulo termina con Bonnie sonriendo al librarse completamente de lo que la mantenía atada a la iglesia para, al fin, poder buscar a su padre mientras descubre las maravillas del mundo. Este capítulo me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado un montón. Siento que Oda tenía muchos de esos detalles planeados desde hacía tiempo y por fin ha podido dibujarlos y escribirlos, y se nota en el cariño que pone en cada viñeta y en cada detalle. También tengamos en cuenta que, si bien Bonnie no ha podido leer las cartas de su padre, es muy probable que haya podido verlas a través de los recuerdos que Kuma dejó en aquella huella, así como todos esos lugares que él ha visitado y que le había contado a través de unas cartas que nunca pudo llegar a leer en su momento. Y con el resumen del capítulo ya hecho, pasemos ahora sí a la teoría. Y es que ese puñetazo de Bonnie como Nika
nos puede dar muchos detalles acerca de las frutas del diablo y de su funcionamiento. Pero antes vamos a hacer una breve recapitulación del ataque para recordar cómo ha sido. Kuma le dijo únicamente a Bonnie que Nika tiene las propiedades de la goma y que basa su estilo de pelea en la imaginación. Con ese futuro distorsionado, Bonnie empleó su imaginación para tener la edad de un futuro alterno en el que ella es Nika. Y es que Bonnie solo sabía eso de esa deidad, no que hubiese una fruta que concediera sus poderes o cualquier otra cosa. Literalmente se imaginó a ella siendo Nika. Sin embargo, como no saben cuál es su aspecto físico, ella no logra tener ese pelo como el de Luffy, ni cualquier otro detalle que lo haga identificarse como Nika. Ella solo sabe que tiene los poderes de la goma y de la imaginación, así que lo único que puede hacer es imaginarse a Nika como una persona que puede estirar sus brazos, hacerlos más grandes y demás. Entonces esto nos deja con un montón de preguntas sobre las frutas del diablo. Y es que hemos visto que la de Luffy se basa en su imaginación, de ahí que tenga todas sus marchas y ataques tan peculiares. Pero ahora vemos que no es el único que puede explotar su poder en base a su imaginación. Y esto nos abre la pregunta, ¿y si todas las frutas se basan en el poder de la imaginación? Por supuesto, la creatividad es un factor determinante a la hora de explotar los poderes de la fruta, pero vemos que muchas personas se quedan únicamente con lo que dicen los libros. La barabara hace que tu cuerpo se divida en piezas que puedes modificar a tu antojo. La supa supa, que el cuerpo de la persona sea permanentemente acero y que puede transformar cualquier parte de este en el filo de una cuchilla. Si en los libros se dice que la fruta es capaz únicamente de hacer eso, el usuario no se va a molestar en experimentar más con su fruta. Pero es que esto podemos llevarlo más allá con el mismo despertar de las frutas. Y es que el despertar de una fruta se define como el momento en el que el usuario de la fruta consigue explotar el máximo potencial de sus poderes, tanto de forma física como mental. No es descabellado pensar que el despertar depende de la imaginación de los usuarios al descubrir que lo que dicen los libros no es más que un limitante. Hemos visto recientemente el despertar de Law y Kid, y esto nos ayuda mucho más a comprenderlo. ¿Y si, en lugar de crear una sala de la cual se puede escapar mi objetivo, imbuyo a esa persona o a un objeto con la sala? De este modo no se me escaparía y podría hacer lo que yo quisiera. ¿Y si, en lugar de ser yo el imán, imbuyo a un objeto o a una persona con las propiedades electromagnéticas? Así esa persona u objeto imantado acabarán sepultados bajo toneladas de metal. ¿Entendéis ahora por dónde voy? Las frutas paramecia despertadas se basan en controlar y modificar el entorno porque los libros dicen que estas solo pueden afectar al cuerpo del usuario. Con las Zoan es mucho más sencillo, ya que el despertar de estas agudiza sus sentidos e instintos animales. Es decir, si bien pueden adoptar la apariencia del animal para obtener sus habilidades, no están en consonancia con el animal en sí. El caso de Lucci, por ejemplo, lo demuestra. Él tiene los objetivos claros, asesinar a quien le ordenen y no fallar nunca en su objetivo, al igual que el leopardo. Ya nos dijo Saka que en la mayoría de los casos el despertar de una Zoan nulifica la personalidad propia del consumidor, volviéndolo un ser sin raciocinio. Aunque esto no ha pasado del todo con Lucci, sí que es cierto que podemos ver cómo lleva al límite los poderes de su fruta, las habilidades innatas del animal y sus propios instintos animales y primigenios. Con las Logia es algo difícil de explicar, ya que aún no se ha visto una despertada, pero hay que tener en cuenta algunos detalles, y es que de forma canónica solo hemos visto 13 logias, y 6 de ellas forman parte de altos cargos y miembros importantes de la Marina, como 4 almirantes, un vicealmirante y el segundo científico más importante de la Marina. Las otras 7 frutas vemos en la actualidad que 2 de ellas forman parte de miembros del ejército revolucionario, 3 a piratas, una de ellas a un integrante de la nueva generación de supernovas, otra a un comandante del Yonko y otra a un Yonko en sí, y otras 2 que se encuentran en estado desconocido, aunque al menos una de ellas sabemos que el poseedor sigue siendo el mismo. Es la clase de frutas con menos usuarios conocidos, sin contar las Zoan mitológicas, lo que las hace codiciadas y capaces de producir un poder devastador, como se ha visto ya en Panhazar. Y, obviamente, el gobierno mundial no quiere que éstas se propaguen por el mundo para causar el caos. Sí, ha habido algunas fugas que no se han podido recuperar, pero ¿y si ese no fuera el caso? ¿Y si las frutas Logia son paramecias a las que han sabido darles el máximo potencial? Vale, a ver, sé que esa pregunta es una fumada histórica y que me estoy viniendo muy arriba, así que vamos a ir recontextualizándolo de otra forma. ¿Quieres?
El gobierno mundial no quiere que haya caos con las frutas del diablo tan poderosas esparcidas por ahí, así que retienen las que han conseguido ser despertadas por usuarios y cuyo conocimiento ya se ha difundido entre las personas, etiquetándolas así bajo la categoría de logia, y se las dieron a miembros de la Marina para crear soldados con un potencial increíble. Muchos de esos soldados terminaron por perder la vida y sus frutas se escaparon de las manos de la Marina, de ahí que la Meramera apareciera en una isla desierta, por ejemplo. La Marina se vio obligada a dejar esas frutas como logia para no levantar sospechas al cambiar otra vez de categoría, pero el resto se clasificaron como paramecias y, a través de los libros, se limitaron sus poderes. ¿O acaso no es un tanto extraño que haya paramecias con propiedades similares a las logia? Claro, para que una logia sea considerada como tal, tiene que cumplir 3 requisitos: ser capaz de crear, controlar y transformar su cuerpo en un elemento natural. Sin embargo, la Yami Yami, a pesar de ser una logia, es una excepción, ya que solo puede crear y controlar la oscuridad, según lo que hemos visto hasta ahora. Y sucede lo mismo con la excepción de las paramecia, la Mochi Mochi, que no se considera una logia porque el elemento no se encuentra de forma natural. Sabiendo, según palabras de Vegapunk a través de una hipótesis suya, que las frutas del diablo proceden de los deseos de la humanidad, no sería descabellado que alguien deseara ser Mochi, del mismo modo que alguien deseara ser de hielo, un fénix o una deidad antigua. Hay paramecias que cumplen 2 condiciones de las 3 para ser logia, como la Dorudoru, la Dokudoku, la Kira Kira o la Beta Beta, entre muchas otras, por lo que no sería descabellado pensar que esas son realmente logias encubiertas a las que le han limitado los poderes a través de los libros y, como los usuarios se conforman únicamente con la información que reciben, no utilizan su imaginación para intentar despertarlas, entre comillas, y poder explotar su fruta al máximo. Ahora, con esto no estoy diciendo como tal que las logias sean paramecias despertadas, ni que todas las paramecias son logias, ya que hay algunas que, por el poder que desarrollan, sería imposible. Quiero decir, Lo podría imbuirse a sí mismo de su Rum, pero no sería lo mismo que ser un hombre Rum. Con Kid lo mismo, es un hombre imantado, pero no puede convertirse en electromagnetismo. O tal vez sí, y estamos subestimando los poderes de las frutas por la imaginación. Lo que estoy diciendo es que entre las paramecia, las cuales ya han sido limitadas a través de los libros, hay logias que se han considerado paramecias para limitar su poder y no provocar más estragos. Quiero decir, no sería la primera vez que pasa esto. Llevamos más de 20 años pensando que la fruta de Luffy es la paramecia Gomu Gomu, y ahora descubrimos que es la Zoan mitológica de Nika. El gobierno mundial, al ver que la fruta huía de ellos y les era imposible de capturar, decidieron encubrirla y limitar sus poderes, y lo mismo podría haber llegado a pasar con muchas de estas frutas. En resumen, las frutas dependen de la imaginación de sus usuarios, pero muchos de ellos no tienen la suficiente capacidad creativa como para ir un paso más allá. Quién sabe, a lo mejor Buggy con su Barbara podría regenerar la parte faltante de su cuerpo en cada pieza y crear un doble, como si fuera una estrella de mar que se regenera en ambos segmentos perdidos. Además, muchas de las frutas han sido limitadas a través de los libros y de las enseñanzas de la Marina y el gobierno mundial para que no se genere el caos con tantas habilidades de distintos tipos, provocando que ese despertar sea el propio usuario teniendo en cuenta las limitaciones de su fruta y rompiéndolas. Y para terminar, hay logias que forman parte de las paramecia y que han sido limitadas ya que la Marina no ha podido recuperarlas para su organización. No sé, siento que con algunas cosas me he venido tal vez un poco arriba, pero es que con Oda uno nunca sabe, y conforme más iba investigando a través de la wiki y revisando capítulos, más sentido tiene para mí esta teoría. Pero quiero que me digáis qué opináis en los comentarios desde el respeto. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propia visión y puede estar más acertada o más equivocada, pero no por ello hay que faltar al respeto. Y no lo digo solo por si escribís algo acerca de mi teoría, sino por si veis otra en los comentarios con la que no estáis de acuerdo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, tanto el análisis como el resumen, como las teorías. No creo que sea algo que vaya a hacer como en todos los capítulos, sino que a lo mejor es algo más puntual, con algunos que me llamen la atención, pero es algo que he disfrutado mucho, la verdad. Y espero que también lo hayáis disfrutado. Lo dicho, muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto con el siguiente vídeo. Esta vez sí, sobre anuncios móviles.